A ver, ya, para quien lo tenga, lo ve en YouTube. Bueno, me preocupa que tal vez tengamos algunas bajas importantes este semestre, pero lo platicamos después que no esté grabando. Em, lo primerísimo es qué maldito gusto me da verlos otra vez a cada uno de ustedes. Es una maravilla porque no hay forma de que yo diga que veo a una sola persona a la que no le tenga un cariño especial. Es fabuloso para mí ver que siento en mi corazón cosas por ustedes y están acá y todo lo más que estemos juntos, ¿no? Eh, bueno, es la segunda parte del seminario, realmente no va a variar mucho, o sea, vamos a seguir. Eh, bueno, para Lalo y Alejandro, toda la primera parte del seminario la tenemos en YouTube. Está al rato mando en el. Ah, ya lo mandé. En el WhatsApp. Mandé el uno, el capítulo uno, el video, el primer video, la sesión uno, para que se pongan al corriente. Lo que pasa es que son 36 si no me equivoco. Y son. No son largas como antes. Me imagino, Alejandro, que te acordarás que nos estábamos 5 horas ahí metidos. Ahorita es hora y media, hora 40. ¿No? Pero bueno, ahí está, de todo me lo vuelvo a mandar para que le vayan echando un ojito y les platico un poco cómo va a estar la dinámica. Primero, el proyecto ahorita está un poquito más ambicioso. Entonces, la cosa va a estar así. Nos vamos a ver 3 sesiones y descansar una. Así va a ser cada periodo. La primera sesión, o depende cómo estén los tiempos, teóricamente la voy a dar yo. La segunda sesión la va a dar Octavio. Y a partir de junio, espero que sí sea a partir de junio, la tercera sesión la va a dar Alejandra. ¿No? No me acuerdo si es mayo o junio, pero va a ser así. Ahorita yo expongo lo que voy a decir. Octavio les dará una introducción de la parte que aquí está Ángel. Octavio les va a dar, me imagino, un poquito de introducción de lo que él va a trabajar. Y si alcanza a entrar Alejandra, porque la vi que estaba en consulta, va a explicarles un poquito más, ¿no? De lo que se va a estar viendo. Todavía, qué gusto, Ángel. Octavio, Ángel, te lo voy a Hola, presentar hola. de cerca porque Ángel tiene ambiciones ENA y tú te la sabes en la ENA. Entonces nada más, al rato ya los presento un poco para que se conozcan y ya te cuente un poco lo fácil que se trae esa escuela. Em, falta todavía en llegar un par de personas, ¿no? Pero creo que vamos a estar nutriditos en el seminario. Yo espero que lleguemos a ser unos 12, 13. Vamos a ver. Eh, bueno, es la segunda parte, gracias Octavio, la segunda parte de un seminario que habíamos empezado sobre indoeuropeo. En sí, esto se inscribe sobre el seminario que hemos estado dando, bueno, un poco yo y un poco que hemos intercalado, participación de Octavio, participación de Alejandra, pero más o menos que hayamos estado colaborando, tendremos unos 10 años, una cosa así, y yo creo que ya con este proyecto un poco más fijo, probablemente unos 2 años antes de la pandemia. Em, mi proyecto personal lleva siendo más o menos desde 2011 un asunto sobre esclavitud, que lo que he venido trabajando una y otra vez es qué hace esclavo al esclavo, ¿no? No cómo se esclaviza ni cuál es la psicología del esclavista, sino verdaderamente cómo se esclaviza al esclavo de manera que el esclavo se quede esclavo. Es decir, la constitución espiritual, voy a usar esa palabra muchísimo,
la constitución espiritual de la esclavitud, del esclavo. Entonces, en ese inter, pues hemos trabajado un montón de cosas. Los que han estado, pues nos echamos el seminario sobre la obra social de Freud. Toda la obra social, fueron dos seminarios, si no me equivoco, desde Tótem y Tabú hasta Moisés y la religión monoteísta. Em, Después hicimos un seminario sobre Moisés directamente, ¿no? Que fue un seminario largo, también espectacular, el maldito seminario sobre el Pentateuco, la vida de Moisés y una revisión de lo que probablemente era la invención de un pueblo, ¿no? A partir de la idea de la gubernamentalidad de los judíos, que después encontré el libro de Shlomo Sand, que está espectacular y que se llama justo así, ¿no? La invención del pueblo judío. Después hice en la pandemia el seminario sobre Platón, donde creo que sí entraste, Lalo, en aquel tiempo, porque todavía lo mezclé un poco con las últimas clases que di en la UCHA, el seminario sobre Platón y sobre la gubernamentalidad, sobre lo que me parece la invención de la esclavitud refinada, ¿no? Que es el gobierno de las personas. Y después de el seminario de Platón, que estuvo muy hermoso, descansamos e hicimos, sí, el seminario de Fraser, que fue ese seminario de revisión de lo que Freud había revisado, que es el seminario de totalmente de antropología, em, que ya estuve trabajando en forma directamente como, pues no como antropólogo, porque no me gusta decir que soy antropólogo, pero un poco con ese sentido, ¿no? Antropológico. Y entonces eso nos trajo a este seminario, que es, y disculpen la vuelta tan larga, pero este seminario es sobre el aparente descubrimiento que tiene algunos años de estar como en boga y en trabajo, de un grupo cultural, déjenme ver, ajá, de un grupo cultural, ay, no pega, espérenme, déjenme mandar la liga, ¿eh? Listo. De un grupo cultural, a ver, ahorita lo voy a explicar más profundo, pero la idea es que hay un grupo cultural que aparentemente existió, de donde se derivan un montón de pueblos, ¿no? Que básicamente ocuparían prácticamente toda la región europea y, pues si no me equivoco, una buena parte de la India, ¿no, Octavio? De los grupos de la India. Ahí está el has. Te silencias. Entonces, eh, es que estoy tratando de ver por dónde entrar para no ir muy atrás, pero no dejar que se pierdan las cosas. Gracias, Octavio. Miren, yo estoy haciendo un doctorado en estudios críticos en el centro este de estudios críticos que se llama 17 y ahí el proyecto de tesis que, bueno, ha tenido como siempre, ¿no? Que se van generando cambios, pero derivó en esta idea, ¿no? ¿Existe un pueblo indoeuropeo? ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo existen? ¿Cuánto abarcaron? ¿Y qué tanto podríamos decir que todavía existe y que esa fuerza, ese ímpetu indoeuropeo que sería como conquistador, imperialista, expansivo, qué tanto ese ímpetu sigue existiendo y qué tanto vivimos todavía bajo el dominio de ese gran pueblo legendario, ¿no? Ahora les digo de dónde sale todo esto y todo. Pero bueno, básicamente el último año estuvimos trabajando muy en forma a este grupo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué se dice de ellos? ¿Cómo se descubrieron? ¿Qué ha hecho que se sostenga la idea de su existencia? ¿Y qué consecuencias ha tenido mantener la existencia de este grupo? Hay dos abordajes básicos que hemos estado trabajando con mucha formalidad. El primero creo yo que es el más metodológicamente
contundente es el abordaje lingüístico, porque finalmente es a partir de la lingüística que se supone el descubrimiento de este grupo. El segundo abordaje es arqueológico, que precisamente es la búsqueda de la evidencia física tangible de la existencia de este pueblo. Ujú. Y más o menos lo habíamos dividido así. Octavio, que es lingüista, además de psicólogo, trabajaba la parte lingüística una semana y una semana yo trabajaba la parte antropológica en general, ¿no? Porque finalmente pues los que me conocen saben que no me como no soy tan formalmente metodológico en un solo terreno, sino que más bien hacemos reflexión, un tanto incluso a veces pareciera filosófica. Revisamos datos, hacemos un poco de análisis de lo que tenemos a la mano y sobre eso vamos trabajando. Entonces, eh, el seminario paró en diciembre porque llevábamos un año trabajando. La verdad, creo yo que fue un año espectacular. Tengo la preocupación de no volver a ver a alguien aquí en el seminario que nos aportaba demasiado. em, pero bueno, fue un año muy formal, trabajando desde la parte lingüística, de la parte antropológica, concretamente de lo arqueológico que hay, y de la parte biológica, biologicista y un poco naturalista. De verdad, espero que podamos seguir en esta línea. Esta vez vamos a agregar bueno, Octavio les va a exponer al rato un poco lo que él va a decir y vamos a agregar la parte de ya ciertas tradiciones y ciertas huellas. Alejandra va a trabajar algo de calendarios, voy a anticipar, pero cuando ella llegue seguramente lo que yo dije va a estar chueco. Pero ella asegura que no se puede estar en la tierra sin ver el cielo. Y entonces ella parece que de alguna manera tiene la idea de que en el cómo fue mirado el cielo se pueden rastrear ciertos grupos culturales muy concretamente, ¿no? Por eso su seminario es, o bueno, la parte que va a trabajar ella es sobre calendarios. Déjenme, voy por una cosa, denme un segundito. Creo yo que por eso este periodo vamos a profundizar un poquito más en ciertas cosas específicas. No sé, no quiero anticipar, pero si no me equivoco, Octavio va a retomar un poco algo de trabajo sobre gramática. Lo último que me dijo, y lo tengo metido en la cabeza en una frase, es de qué habla la gramática, ¿no? O qué resguarda la gramática. Entonces va a estar bastante interesante porque ya no nos vamos a ir en las formas. Lo último que habíamos estado viendo era sobre escrituras, ahora ya se va a hablar de gramática. Y yo, este periodo, que creo que va a ser un periodo más o menos prolongado también, voy a hablar de la evidencia arqueológica de los grupos que se suponen indoeuropeos, por lo menos dos que son los grupos de las estepas rusas, los famosos kurganes, y de los grupos de Centro Europa, que temporalmente son mucho más viejos que los grupos de las estepas rusas. Entonces, vamos a ver quiénes son cada uno y si de alguna manera se puede sostener que alguno es o no es indoeuropeo. Entonces, básicamente nos vamos a ir a ciertas especificidades. Creo que va a ser diverso, ¿no? El seminario vamos a tener como de varias cosas mucho, pero lo que tenemos de fondo, creo yo que la idea que los tres vamos a más o menos compartir es esta idea de qué hace o qué constituye el alma del hombre. Ujú. ¿Por qué creo que es importante que retengamos esta idea y que creo que los tres la vamos a estar planteando una y otra vez? Porque en el fondo, quien conoce de qué está hecha el alma del hombre puede gobernar al hombre o puede esclavizar al hombre, ¿no? Al ser humano. Y solamente quien sabe de qué estamos hechos puede, puede ejercer dominio sobre nosotros. Hay muchas cosas
en en el camino para haber llegado a estas conclusiones. Muchas, principalmente creo yo, rupturas. Todos en el fondo terminamos dejando de vincularnos con el psicoanálisis hace muchos años, precisamente por ciertas trampas, ¿no? Ciertos modelos ideológicos que finalmente abonan más a la esclavitud del hombre que a la liberación. Entonces, bueno, básicamente ese es el antecedente. Ahora les voy a hablar de lo que yo voy a hacer. Pero antes, Axel, tú también ya te mandaste a volar al psicoanálisis, ¿verdad? Ya, listo, completo. Todavía te coquetea un poco y no, ya acabaste el curso ese, ¿no? Ya acabó, sí, ya terminó, pero hasta ahí. Muy bien. Y digo, para los que de pronto les pueda medio sorprender porque me conocieron muy lacaniano, como Alejandro, eh, ya iré aclarando un poco más. Porque la ruptura, en general no es ruptura, ¿no? O sea, más bien uno se quita donde está feo, ¿no? Romper sería darle mucha importancia, como a una novia. No, nada más fue como hacerse a un lado, porque estaba muy chafita. Pero bueno, vamos a ver. Los indoeuropeos. Voy a tratar de ser más o menos breve. Primero, ¿quién descubre los indoeuropeos? Ya lo habíamos hablado las sesiones anteriores, lo pueden revisar en YouTube. Es un asunto muy curioso. Hay una conferencia. Ah, se me acaba de... Ah, Williams. Octavio, ayúdame. Este, Sir Williams. William James, ya, William James, ya. Había compactado el James. Eh, Este hombre estaba haciendo unos estudios sobre sánscrito y se dio cuenta del parecido entre el latín, el griego y el sánscrito, y de ahí se le ocurrió que habría una lengua de esas que fuera más vieja y que de esa lengua podrían haberse derivado las otras. Su hipótesis fue que el sánscrito era la lengua más vieja y que del sánscrito derivarían las otras. Cuando hace este descubrimiento, pues siento yo que la gente se emociona mucho, ¿no? Porque además él es abogado, pero estaba en una conferencia, creo que, no, ni me acuerdo del todo, pero es sobre literatura, ¿no? Una cosa así. Al rato que Octavio esté más conectado, ya me aclarará todas las cosas que digo mal. Eh, pero está dando la conferencia, da esta conferencia sobre las lenguas, sobre los orígenes de estas lenguas, y de ahí se hace toda una tradición lingüística. Hay un tipo que se apellida Bopp, si no me equivoco es Franz Bopp, que establece un método de gramáticas comparativas para decir, pues estas lenguas provienen de acá, son tales, vienen de tal y tal, y genera o abre la puerta para que se generen algunos árboles hipotéticos de parentescos lingüísticos, ¿no? Entonces vendría el indoeuropeo, luego habría una serie de divisiones, una serie de ramas que al mismo tiempo se subdividen en otras ramas y dan origen a las lenguas indoeuropeas que hablamos en la actualidad, que básicamente son prácticamente todas las lenguas que no son, si no me equivoco, árabes, algunas lenguas africanas o ninguna lengua africana y las lenguas asiáticas de la parte de Asia Oriental y todas las lenguas prehispánicas. Pero en general lo que se hablaría en todo el continente americano, lo que se hablaría en Europa hasta Asia Occidental, que sería la parte rusa, y la India, pero es que si no me equivoco que Irán también y, o sea, varios países, todos hablaríamos una lengua indoeuropea, ¿no? Que serían derivados de aquella gran lengua. Esta cosa es fascinante porque entonces hace pensar que en algún momento hubo un grupo que habló esa lengua, que se expandió y que o creció desmedidamente y llevó su lengua por todo el mundo, o contagió la lengua eh, a, a- a las otras, a los otros grupos, ¿no? A grupos que habrían ido conquistando y todo. Y entonces
pues habría que ver, pues si sí, o sea, estamos hablando de más o menos un grupo al que le podríamos calcular entre 5000 y 2000 años antes de Cristo. Ese es más o menos el tiempo. Son muchísimos años si consideramos que todavía seguiría pensando que fueran 5000 años, que todavía seguiría dominando su ideología el planeta, o sea, pues se seguirían expandiendo. Ya ven que cerramos el año hablando medio de Donald Trump y este año seguro todo el triste año vamos a estar hablando del viejo, ¿no? Imperialista, dominante, que es la idea que caracterizaría a este grupo, ¿no? A los indoeuropeos. Entonces, el punto número uno es la lengua fue la clave, ¿no? Fue la base para llegar a esto. Pero una vez, me parece importante también hacerlo, hay que entender que la lengua o sea, es un descubrimiento, pero requiere que se haga un método para establecer ese parentesco, o sea, no es solamente me di cuenta y ya. Por eso la gramática comparativa de Bob pues es inicial, de ahí pues hay muchos más trabajos, pero es básica porque lo que establece es un método, es decir, vean, no es un método nos llevó a un descubrimiento, sino un descubrimiento nos llevó a un método. Y eso es fundamental en este momento, ¿no? Un descubrimiento hizo que se estableciera un método. Y ese método es muy importante porque es un método reconstructivo, es decir, es un método que totalmente funciona artificial para reconstruir lenguas viejas y reconstruir probablemente parentescos y estructuras. Ujú. Cuando la gente se da cuenta de esto y cuando se establece bien y se hace la persecución lingüística, pues todo el mundo dijo quiénes son los indoeuropeos, quiénes son los primeros, o sea, esa cultura primordial, y lo más importante, finalmente europeos, quiénes son los herederos, ¿no? O sea, ¿qué fue de ese grupo original y quiénes son los más cercanos a él? Si sí estoy diciendo bien el nombre, William James, sí es así. A ver, bueno, a ver si, pues, ese sí creo que no es de ahorita. Pero bueno, si ahí se plantea la tesis de que el sánscrito sería el más viejo, sí hay muchas otras. William Jones, sí es William Jones. Sí hay algunas otras tesis de quién fue primero o quién no. Entonces, a partir de la lingüística se trató de encontrar ese grupo viendo no solo la temporalidad de dónde se hablaban las lenguas, sino qué es lo que las lenguas contenían. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a buscar a partir de ahí? ¿Quiénes son los que lo hablaban? ¿No? Para encontrar quiénes son los que de esos siguen vivos ahora, los herederos, y dónde habitaban, ¿no? ¿Cuál era su región? Entonces, de ahí empezaron a hipotetizar muchísimos lugares, ¿no? Que si justo las estepas o el centro de Europa o el norte de Europa. Hay muchas tesis. Hay muchos que se aventaron la tesis de que se podía encontrar en la estructura física de los vivos de ahora la herencia de aquel gran pueblo. Por eso es que hay quien incluso teorizó que aquellos eran rubios, ¿no? Pero hay que entender rubios no güeros. Rubios es de pelo rojo. El rubio güero lo usamos nosotros, pero en ese momento el rubio es el pelo rojo. Rubios de piel blanca, que venían probablemente del norte de Europa, que eran una cultura muy inteligente, muy fuerte, dominante y que vinieron a traerle como la civilización al mundo entero. Hay quien hablaba de grupos de cazadores, de ganaderos, por ejemplo, en las estepas rusas, ¿no? De grupos que domesticaron al caballo y que se montaron en el caballo y fueron conquistando gente. Hay quien plantea que más bien las huellas están del lado de los
de los primeros agricultores del lado de Anatolia directamente, ¿no? Y que luego habrían migrado al continente y entonces se habrían expandido por Europa en general, ¿no? Entonces, por todos lados hay, pero de lo que se nos habló fue de grupos como más civilizados, ¿no? Como compuestos por gente más inteligente, más hábil para el desarrollo cultural. Se nos habló de grupos de atributos, em, como de grandes atributos, de atributos más positivos o más potentes, dados por lo que llaman raza, ¿no? Por algunas características físicas, el color de piel, la estatura, el color de ojos. O hay quien habla de probablemente condiciones medioambientales, ¿no? Que habrían favorecido el desarrollo y la prosperidad de los grupos. Entonces, básicamente se teorizó por todos lados y nosotros en este año estuvimos viendo una y otra vez una cosa maravillosa, que cada vez que encontramos a alguien que teorizaba sobre los indoeuropeos, quería decir que él era el heredero, ¿no? Hasta por ahí un italiano anduvimos viendo. Traigo los nombres poco frescos, pero a ver si me acuerdo ahorita. Mm, pero bueno, un italiano más o menos reciente que él decía, y en la Segunda Guerra Mundial perdimos los indoeuropeos, ¿no? Por eso estamos hundidos aquí, aplastados por sus humillaciones. Pero bueno, por todos lados hay, y en todos lados siempre terminamos encontrando lo mismo, ¿no? Que lo que intentaban era llevar agua a su molino una y otra vez y situarse ellos como los descendientes directos de los indoeuropeos. Evidentemente para nosotros los americanos o para los pobres africanos pues estamos jodidos, ¿no? Porque nosotros ni esperanzas de ser antecedentes de aquella gran cultura, sino finalmente somos conquistados por esa gran cultura. Entonces, bueno, dado que no se ponían de acuerdo porque entre ellos todos se aplastaban, pero sí quiero que lo entiendan, tomaban la lengua, perseguían el árbol lingüístico y luego trataban de ubicar quiénes eran los que hablaban y en qué región estaban. Entonces, la lingüística solita no pudo dar evidencias de esto porque se pierde, pues hacia atrás es muy complicado, ¿no? Es una máquina del tiempo defectuosa, no se puede llegar, ¿no? Completamente. Entonces, perdón, empezaron a buscar evidencias arqueológicas. Parte de las reconstrucciones que se han intentado hacer son a partir de la arqueología. ¿Qué evidencias se encontraron? ¿No? Por ejemplo, ¿qué características tenía un grupo y cómo esas características fueron migrando, primero expandiéndose por regiones muy amplias y luego migrando a ciertos lugares y de alguna manera como imponiéndose o mezclándose con construcciones culturales de otros grupos y finalmente cómo habrían conquistado todo por sus capacidades, ¿no? Bueno, el problema lo voy a profundizar un poquito más al rato, pero el problema es que la arqueología no solo no alcanza a dar evidencia total en este sentido, sino que cuando se trata de cruzar con la lingüística da muchos problemas, porque en muchos de los trabajos terminan contradiciéndose, ¿no? En muchas de las apuestas terminan haciendo que una haga imposible a la otra, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ruta, ¿no? La lengua, la arqueología y un poco algo que Octavio junto con Dumesil nos estuvo exponiendo en algún momento, el mito, ¿no? Probablemente el mito podría contener algunas ideas primordiales y habría que ver cuál es, ¿no? El mito de los indoeuropeos. De hecho, Dumesil tiene un libro que se trata sobre, o que trata sobre eso. Pero creo que Octavio va a profundizar más en eso, en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el descubrimiento histórico, el método lingüístico, el cruce con la arqueología y la idea reconstructiva de la posibilidad de un mito. Ahora, mi trabajo, ¿no? Lo que yo estuve haciendo. La pregunta dejó de ser quiénes eran los indoeuropeos para mí, para preguntarme qué son los indoeuropeos. Y hasta ahora la respuesta que puedo dar es que los indoeuropeos son justo una respuesta a un método, ¿no? Que es establecido, que está fijado, que es el método
comparativo, reconstructivo, a una serie de preguntas que son una serie de preguntas, a mi modo de ver, bastante racistas o bastante supremacistas y que responden todas ellas a la necesidad de justificar la grandeza de una población o de un grupo hegemónico en el mundo y que además el indoeuropeo responde al grupo hegemónico del mundo. No es como que lo indoeuropeo estuviera antes, sino que hoy es esa hegemonía que la estamos viendo. Es que de verdad me parece fascinante de lo que hablamos en diciembre a lo que podemos hablar hoy, unos meses después, sobre Europa. Me parece fascinante, espectacular cómo esa hegemonía de la que hablábamos se está viniendo abajo con el asunto entre Rusia y Ucrania, con la pelea o el espaldarazo que les está dando Donald Trump y con la locura supremacista ultraderechista de los europeos que no pueden con ello. En estos meses gana la derecha en Alemania, no la derecha extrema, pero sí gana la derecha, pues los democristianos, ¿no? Ganan Alemania, ¿no? Le hacen el chanchullo también a Mélenchon y a la Francia insumisa, ¿no? Eh, y Italia, ¿no? La Meloni esta, loca, supremacista, llevando ideas acá de bélicas por todos lados. La decisión finalmente de Europa de continuar la guerra contra Rusia a pesar de la negativa de Estados Unidos. El derrumbe de Europa por ancianos, la crisis económica. O sea, es impresionante lo que ha pasado en estos 3 meses que no nos habíamos visto con la hegemonía a la que le responde el indoeuropeo, porque son ellos, los europeos hegemónicos, los que se pretenden todos herederos de los indoeuropeos, solo están viendo quién es más heredero y quién es menos heredero, ¿no? Por eso hemos pasado por los germanos, por, por los, por los rusos, pero de acá de Occidente. Eh, bueno, insisto, pues los anatolios, ¿no? Que finalmente son los que ocupan el centro de Europa. En general, bueno, hemos pasado por todos y todos han querido llevar em, como la marca de esta hegemonía de grupo. Pero finalmente esto nos llevó a entender, lo indoeuropeo no se puede estudiar como un descubrimiento, uno. Porque el método es artificial, o sea, el método artificializa digo, todo método es artificial, pues al final, pero el método artificializa las reconstrucciones y fuerza un pensamiento, y tan es así que es posible que el mismo método lleve a diferentes tesis que no logran demostrarse en su totalidad. Lo último que nos topamos el periodo pasado fue un artículo fascinante que nos compartió Octavio, que lo voy a trabajar. Yo espero en unas 3 sesiones. Am, pero bueno, ese artículo modifica todo porque cruza ciertas cosas de genética, ciertas cosas de temporalidad arqueológica y ciertas cosas lingüísticas. Entonces, al final, el método solo nos lleva a una construcción muy artificial, muy complicada de demostrar, pero que le da mucha fuerza a una idea hegemónica, ¿no? Entonces, hoy lo que puedo decir es que lo indoeuropeo más bien es una justificación de hegemonías eh, planetarias, ¿no? De hegemonías globales. Y es una idea que está costando mucho trabajo sacar, ¿no? De la mente, no a nosotros, pero sí un poquito al planeta. Ahora, en ese método, pues evidentemente todos nos afiliamos un poco y estuvimos buscando ciertas cosas de regionalidad. Lo que hemos trabajado es qué hay en las regiones. Y esto es lo que más me gustó del periodo pasado, porque dijimos, bueno, si no podemos ubicar quiénes son, pues vamos a preguntarnos lo más básico. ¿Quién vivía ahí? ¿Y hace cuánto había gente viviendo ahí? Entonces, pues vamos a decir algunas cosas, ¿no? Primero estoy viendo si me puse las fechas acá o más adelante. Más adelante, entonces me espero un poquito. Pero bueno, la pregunta que nos hicimos es,
¿qué había en Europa? Si vamos a sacar unos indoeuropeos, pues ¿qué había en Europa? Entonces nos interesamos mucho por la región en este periodo y estuvimos tratando de delimitar más o menos la región, quiénes vivían, qué hacían y cómo lo hacían, ¿no? Evidentemente tomamos la lengua, ¿no? Como, como base, ¿no? Para ver, pues, quiénes estaban y qué hablaban, ¿no? Para ver si medianamente podemos encontrar si habían estado ahí desde siempre o de dónde habían llegado y rastrear si había algún parentesco que pudiéramos encontrar con algún grupo de otro lugar, ¿no? Hola, Eric. Entonces, bueno. Esto nos suscita muchísimos problemas, ¿no? Ya medianamente los comenté, pero bueno, lo principal son los cruces entre las diferentes disciplinas. Cruces genéticos, cruces arqueológicos y cruces lingüísticos para ver en qué coinciden todas. No hemos encontrado nada hasta el momento contundente. Nada que nos pueda decir, claro. Y digo, nosotros en un año no lo hemos encontrado, pero esta banda lleva bastante tiempo más, ¿no? Por lo menos bien 200 años intentando eh, como establecer, ¿no? Ese lugar hegemónico. Evidentemente, pues nos vamos a topar una y otra vez que da igual si se fracasa o no en los cruces metodológicos, al final sí hay un resultado y el resultado es lo que nos puso en el camino de considerar lo indoeuropeo como una creación artificial, una idea que tiene un contenido ideológico venenoso que todavía no queda del todo revelado, pero que ha tenido consecuencias fascinantes. Dos cosas que me parecen brutales. Primero, la ideología supremacista, ¿no? Y segundo, el imperialismo supremacista. Los resultados de creer que existe un grupo primario que fue superior a los otros y que se mantiene o perdura hegemónicamente en el mundo, es lo que respalda fenómenos como el nazismo, ridiculísimamente como el europeísmo actual, ¿no? El antimigratorismo, ¿no? De los europeos y finalmente las ideas locas, esquizofrénicas de gente como Elon Musk, ¿no? Que en serio sí consideran que hay seres humanos superiores a otros seres humanos. Hay por ahí una conferencita, creo que sí la alcanzamos a comentar, que estaba dando él en Alemania justo con el partido este de ultraderecha, ¿no? Con los nazis de allá, que quedaron en segundo lugar. Y justo donde les decía, así como sus hijos no tienen por qué avergonzarse de lo que hicieron sus bisabuelos. Ustedes deben estar orgullosos de ser alemanes y de ser blancos y de ser arios y de ser superiores, ¿no? No, no sé si es ahí donde hizo el saludo nazi con esta banda, pero bueno, es Elon Musk. Eh, entonces, bueno, lo que sí hemos sacado, o lo que sí hay de fondo en el qué precioso está ese gato, lo que sí hay de fondo en la idea de lo indoeuropeo es eh, la justificación para ideas supremacistas y para ideas finalmente esclavistas, ¿no? Después de un tiempo nos terminamos dando cuenta que es también lo que hay detrás de el mismo Freud, ¿no? En su ser bienés. ¿Quién se nos fue? Espero que regrese. Ah, Octavio. En su ser bienés del Freud, en sus textos sociales, termina siendo un tipejo supremacista. Bueno, hoy lo platicaba con alguien, decía, qué locura esta de que el güey bienés viniera a hablar de la psique de los seres humanos, ¿no? Bienés médico acomodado judío venía a decir que iban a explicarnos la psique de los seres humanos. Por eso termina diciendo en algún momento que están las mujeres, causa de todos los males. Los hombres capaces de arte y ciencia y todos los otros hombres que no son capaces de reprimir sus pulsiones y que esos hay que someterlos
por medio del trabajo, ¿no? Esa maldita idea que me topé en el malestar en la cultura, si no me equivoco, hace 7, 8 años, 9 quizá, cómo me ha masticado la cabeza, porque finalmente es lo que hay detrás de esa gente, ¿no? Si no eres capaz de arte o de ciencia, trabájenle, para que nosotros seamos capaces de arte y de ciencia, ¿no? Ese es finalmente el veneno de esa mentalidad y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, hasta este momento, no sé si me explico, nos topamos con un fenómeno que queríamos averiguar si hay una cultura primera de la que hayamos salido herederos todos los que venimos de allá o fuimos conquistados por ellos. eh, y si existe esta cultura, quiénes son, cómo son y cuáles sean sus características. Y terminamos descubriendo que lo que hay es un intento actual de artificialmente generar una justificación cultural para la imposición, ¿no? De una ideología que finalmente, pues sí, logra eso. Pone unos arriba, finalmente los europeos, y pone otros abajo, ¿no? Los pobres jodidos de todos los demás. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a buscar nosotros? Nos fuimos ya al intento, porque la lingüística, la verdad es que fuera de lo que Octavio nos termina demostrando, cosas brutales en su momento, como por ejemplo, que lo ultimito que vimos, que no hay escrituras indoeuropeas, sino que todas las escrituras que las lenguas indoeuropeas adoptaron son, son escrituras árabes. eh, Teniendo algo tan brutal, pues, sí podemos decir, no manches, o sea, no hay forma de decir, es que esto a mí me parece brutal lo de la escritura, no hay forma de decir que se sostiene una idea de una gran cultura que termina adoptando escrituras de grupos culturales a los que han tratado de borrar durante cientos de años, ¿no? Y más en las últimas décadas, como han podido. Entonces nosotros, pues fuera de eso, optamos por tomar el camino arqueológico y nos fuimos a trabajar con una mujer que creo que es polaco-gringa, María Gimbutas, una arqueóloga que tiene textos bien bonitos y que me parece que tiene una peculiaridad y no está interesada en encontrar o en justificar la herencia de los indoeuropeos. O sea, creo que ella no intenta decir, tengo que encontrar cómo vengan de Rusia, ¿no? Creo que ella más bien intenta demostrar o intenta justificar arqueológicamente lo que han encontrado los lingüistas. Y entonces se pone a chambear en eso. Dice, a ver, o sea, dicen que hay un grupo hegemónico en este lugar. Vamos a ver, ¿qué evidencia arqueológica tenemos? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes habitaron allí? Bla, 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 bla. Y lo que vamos a ir encontrando es fascinante. Pero de ella podemos sí sacar dos cosas muy importantes, que hay dos regiones que sí tienen cierta presencia cultural por la distinción entre ellos, por las características que les son propias y por lo que perduró. Ujú. Una de las regiones es justo la estepa rusa, donde hay varios grupos culturales, entre los que destacan mucho unos que se caracterizan por su tipo de tumba, que son los famosos kurganes, de los que vamos a hablar más adelante, y que tenían básicamente el desarrollo de algunas cosas muy específicas en cuanto a construcción de comunidades, en cuanto a entierros, en cuanto a domesticación de animales, alimentación y cosas así. Ellos sí domestican al caballo, pero tienen otros animales que domésticos con ellos, cabras, borregos, vacas, ¿no? Y están caracterizados por eso, ocupan la región, pero dan muchos problemas porque no son, em, no se pueden, no son homogéneos entre ellos, no se puede demostrar que sean el mismo grupo, ¿no? Hay
cosas que hacen que varíen claramente entre ellos y que incluso en algún momento algunos hayan migrado y otros hayan ocupado el espacio o que se hayan mezclado. Es muy complicado hablar de homogeneidad en ese lugar, ¿no? En la estepa rusa. Hay muchísimas evidencias arqueológicas increíbles para ver la distinción entre los grupos, por lo menos en cosas de las tumbas. Pero una de las cosas más fabulosas que estuvimos viendo y que vamos a ver cuando hablemos de los kurganes más a profundidad, es que incluso en las tumbas de los kurganes primeros, de los primeros periodos de este grupo, como son tumbas colectivas, o sea, son tumbas, hacían el hoyo y ahí iban echando gente, hay al principio presencia de neandertales y cromañones pareja sin distinción de élite, sin distinción jerárquica, nada. Estos parece ser que eran comunidades que estaban mezclados cromañones y neandertales entre ellos sin problema, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que la parte neandertal se extinguió, ¿no? Y el humano moderno, el cromañón, perduró. Bueno, eso es del lado de la estepa rusa. Y del lado del centro de Europa, lo que tenemos es, pues evidentemente, estos grupos eh, de Anatolia, de Turquía, que fueron migrando, pero diferente, que tienen como características el, la agricultura, ¿no? Es decir, el establecimiento y el desarrollo de agricultura, no la ganadería, pero sí el establecimiento de calendarios, de como de hábitos de grupo muy interesantes que justo son el resultado y al mismo tiempo permiten la relación con el medio para poder, pues, ser agricultores. De este grupo se supondría que más que ser guerreros peleoneros, habrían sido muy prósperos por sus capacidades de relación con la tierra y estos se habrían expandido por el continente. Cuando vemos ya en mapa los territorios, no están muy lejos. Lo que se piensa es que los dos grupos de alguna manera pudieron haberse encontrado en diversas ocasiones y mezclado. Más que pensar que un grupo habría dominado al otro, probablemente haya sido como una serie de cruces que habrían desarrollado diferentes posibilidades culturales. Es muy, muy interesante porque los grupos del centro de Europa tienen 5.000 años, ¿no? Son rastreables 5.000 años antes de Cristo, sí. Y los grupos de las estepas tienen 2.000 años. En el artículo que nos pasó Octavio, lo vamos a pasar. Todos bajen Telegram porque por Telegram es que pasamos todos los textos. Entonces, em, en ese artículo hay un cruce como genético que sí hace pensar que hay dos regiones o que estas dos regiones tienen un peso muy importante, pero sí hay que entender que la distancia temporal es muy, muy grande. O sea, 3.000 años de diferencia son muchísimo entre los dos grupos. Y si no me equivoco, el artículo lo plantea todavía más viejo para atrás, pero como ellos suman desde ahorita para atrás, creo que andamos sobre 9.000 años, lo que se hipotetizaría. Bueno, todo lo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, lo que Jimbuta sí termina describiendo muy bien es la existencia de las dos regiones y de las características de las dos regiones. Lo vamos a trabajar. La mayor profundidad que le pueda dar, pero en el verano creo que va a ser como nuestro máximo momento de encuentro. Ahora, em, para tratar nosotros hicimos una cosa muy, muy interesantilla que creo que nos funcionó muy bien. Para tratar de ver quiénes eran los primeros y quiénes se habían expandido o posiblemente habían ocupado mayor región, nosotros hicimos algo muy simple. Nos quitamos de encima la historia
nos quitamos de encima la cultura y solo nos preguntamos qué homínidos habitaron la región y cuándo. Y nos fuimos a buscar desde el principio, que esa parte del seminario creo que la disfruté mucho. Nos fuimos a buscar desde el principio quiénes habían o cuándo habíamos empezado a estar en el planeta Tierra. Maravilloso porque nos fuimos topando 1.800.000 años, casi 2 millones de años. Desde entonces empezamos a encontrar la presencia de herramientas, empezamos a ver la expansión de los diferentes grupos de homínidos por todo el planeta, muchas migraciones, pero nos topamos con cosas bien, pero bien hermosas. Una, creo yo, de las más importantes, hormiga. Es que eh, probablemente una de las características que nos permitió migrar, y fíjense cómo lo digo, que nos permitió migrar, no que nos obligó a migrar, sino que nos permitió migrar como especie, fue el éxito que tuvimos para adaptarnos a cualquier clima. Pero un éxito no debido solo a lo fisiológico, sino al desarrollo de lo que creo yo que es más valioso entre los seres humanos y que no hemos visto hasta ahora que alguien lo trabaje con detenimiento. Todo el mundo habla del uso de herramientas, ¿no? El desarrollo tecnológico, todo el mundo habla de la domesticación del fuego, el cocinar los alimentos, em, todo el mundo habla del lenguaje, ¿no? De la capacidad del lenguaje abstracto, pero lo que pocas veces he visto, o probablemente no he visto, es que se hable de la importancia de la cooperatividad y el reconocimiento. Es altamente probable, creo yo, que lo que nos haya caracterizado y nos haya permitido crecer es que cooperamos y que incluso cuando migramos, no nos volvemos enemigos de entre nosotros, sino que cuando nos volvemos a encontrar, cooperamos para seguir. Y eso permite primero el desplazamiento de tecnologías o de estrategias de adaptación y luego la combinación, ¿no? Porque si unos hacen una cosa y otros otra y se encuentran y funciona, pues terminan prosperando. Es algo que hipotetizamos mucho a lo largo de este año que estuvimos trabajando. La cooperatividad como una característica que nos permitió la prosperidad. Lo que me parece muy importante es que esa prosperidad es lo que nos permitió en diversos momentos situarnos en diferentes lugares, perdurar y seguir en términos de que llegaban otros, pues se asentaban y ya todos éramos juntos, ¿no? Y llegaban otros y se asentaban y ya todos estábamos en bola, ¿sí? No es como que llegaban y entonces unos se tenían que ir y otros que ya venían más o más buenos para pelear o más primitivos pero más toscos, desplazaban a los otros o los exterminaban, porque eso haría que los periodos fueran em, o extremadamente largos, que de por sí sí hay periodos muy largos, o probablemente imposibles de localizar como progresivamente. Solo podríamos ver bloques y bloques y bloques donde llegaron estos y ocuparon, llegaron estos y ocuparon, llegaron estos y ocuparon. O sea, toda la humanidad estaría marcada por esos exterminios, digamos, de unos grupos o desplazamientos de unos grupos por los otros. Me da la impresión que más bien tenemos este carácter como sumatorio, ¿no? Aditivo, y eso permitió cierto desarrollo. Bueno, a Gimbutas le preguntamos y nos preguntamos junto con ella, ¿qué había en Europa cuando aparecen los kurganes? ¿Qué había en Europa cuando aparecen los centroeuropeos? Bueno, lo que terminamos viendo es que parece ser que antes no había ni madres, ¿no? Y acá viene, creo que la primera gran aportación del semestre pasado. Lo que descubrimos es que probablemente no llegaron, sino que ya estaban ahí, ¿no? Pero no como Adán y Eva,
sino que entre 40.000 y 12.000 años a Europa llegaron grupos de neandertales, 12.000 años, 40.000 años atrás, grupos de neandertales, 12.000 años atrás, los primeros humanos modernos, y prosperaron en la región. Y en algún momento, entre probablemente 9.000 y 5.000 años, aparece en los homínidos que ya habitaban en la región, aparece la, la cultura. Y de ahí, bla, 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 todo lo que se estuvo desarrollando el semestre anterior. Pero lo que terminamos, siento yo que proponiendo, no sé si decirlo tanto como descubrimiento, pero sí como apuesta, es la idea de que llegaron homínidos que portaban con ellos ya algunas características, desarrollo de herramientas, la cooperatividad, probablemente algunas formas de lenguaje comunicativo, no metafórico, no abstracto, pero sí lenguaje comunicativo. em, el entierro de los muertos, porque además esa cosa de los entierros es muy vieja. Y creo yo que además algunas relaciones con algunos animales. No sé si de domesticación, pero sí de cooperación, ¿no? Como además que sí lo vemos entre animales, que se juntan y no se domestican, solo cooperan, ¿no? Entre ellos se hacen comunidades interespecie. Pienso, o pensamos juntos del el periodo pasado, que esta bola, digamos, de homínidos que estuvo por allí durante algún tiempo, tuvo las condiciones suficientes para que en ellos aparecieran las primeras marcas de cultura. Toda esta es la parte filosófica del seminario. Recomiendo que le echen un ojito a las sesiones anteriores. Pero bueno, justo la propuesta fue, entonces la cultura no sería un resultado, sino que la cultura sería un acontecimiento que ocurre en un territorio. El territorio no tendría que ser necesariamente un territorio físico, sino un territorio mm, artificial en términos de segmentado, un territorio delimitado por ciertas cosas, que incluiría las conductas adaptativas, que incluiría la cooperatividad, que probablemente incluiría la comunicación, ¿no? En alguna forma de lenguaje nada más comunicativa, incluiría la prosperidad, el desarrollo, ¿no? De ciertas cosas, por ejemplo, la alfarería, ¿no? Evidentemente las herramientas en general. Y en este campo, digamos, de conductas adaptativas que permitían la prosperidad, y es que cada semana que estoy acá termino viendo un video de algo. Vi un gato que prende la tele y que hay otros gatos que ven la tele. O sea, como que lo incitan a prender la tele, el gato se estira, prende la tele y los otros gatos ven la tele. Siento que es medio forzado porque veían la pantera rosa, pero bueno, es el gato prende la tele, pues. O sea, lo que puedo decir es que en general aprendemos cosas y no nos resulta complicado, por ejemplo, crear herramientas en general a los animales. Muchos animales crean herramientas, ¿no? Em, no nos resulta difícil cooperar para desarrollar estrategias o técnicas para lograr algo. O sea, creo que lo que llamamos cultura, que es lo que consideramos privativo del ser humano, ¿no? Las características de creación específica útiles
para la adaptación en el mundo, creo que eso no es cultura, creo que son conductas adaptativas, pero que en esas conductas adaptativas, incluyendo a los seres humanos, incluyendo la cooperatividad, incluyendo las primeras figuras discursivas, las primeras figuras comunicativas, creo que en ese territorio hay un acontecimiento y ese acontecimiento es la cultura, ¿no? Entonces, la cultura no es consecuencia, sino es acontecimiento en un territorio en el que la cultura es posible. Y Ángel, parte de estar con antropólogos mucho tiempo va a ser que todo el tiempo van a decir que no hay una definición de cultura porque no se alcanzan a poner de acuerdo. Eh, lo que sí podríamos decir es que cuando dicen que no se pueden poner de acuerdo es porque están decididos a no pensar, están decididos a ver qué es más y qué es menos parecido a una verdad absoluta. Nosotros planteamos una cuestión aquí, planteamos que la cultura tendría que tener necesariamente un origen, pero que el origen no sería paulatino, no sería progresivo, sino sería un acontecimiento. Ese acontecimiento es un acontecimiento, lo voy a decir con esta palabra, es un acontecimiento estilístico, ¿no? Que es decir, que particularmente donde acontece la cultura, hay un estilo de ese acontecimiento, una forma particular en la que ese acontecimiento ocurre. Ajá. Ese estilo es lo que hace distintas a todas las apariciones culturales a lo largo del planeta. Es decir, el territorio de lo posible sería generalizado, o sea, podría ser igual para todos los homínidos que lo llevamos portando o preparando 2 millones de años, pero las especificidades con las que ocurre, con las que acontece en un lugar, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, son el estilo propio del grupo cultural que nos puede interesar en cada momento. Eso me parece que es la gran aportación del periodo pasado del seminario. ¿Por qué? Porque lo que estamos proponiendo totalmente es que no necesariamente habría un grupo cultural hegemónico que expande e impone, sino que habría estilos diversos que ocurren en diferentes momentos y diferentes territorios, pero diferentes tierras, latitudes, pero en el mismo territorio de lo posible, perdón, y que quizá el estilo bélico imperialista sea una adquisición tardía de la cultura, no la cultura en sí misma o no un grupo cultural con esas características, sino una adquisición tardía que probablemente podríamos empezar a encontrar no tan antes, sino posiblemente por ahí de la aparición de la Grecia clásica, después de Roma y después de ya de toda nuestra época, probablemente hacia atrás, no sé si podemos encontrar algo así en América, que tendría que ser más o menos reciente. No sé si podemos encontrar algo así eh, por ejemplo, es que África me resulta muy difícil, o en Asia, que eso lo tenemos muy lejos, ¿no? Por las investigaciones, por la lengua, hay una barrera bien difícil. Pero el hecho es que probablemente lo bélico imperialista sea una adquisición muy tardía. No estaba en Egipto, estoy casi seguro que en Egipto no había imperialismo, aunque sí había como cierta fusión, pues a través de los madrazos, ¿no? O sea si entre ellos se peleaban, se conquistaban, pero no se exterminaban, sino que como que se fusionaban ideológicamente. Entonces, bueno, hasta ahora lo que tenemos es territorio de lo posible. Estoy resumiendo un año de trabajo, échenle ojo al seminario, pero bueno, tenemos territorio de lo posible, tenemos acontecimiento, el acontecimiento sería la cultura, y entonces ese acontecimiento nos hace falta un elemento que tendría que dejar huella, ¿no? ¿Cuáles son
las huellas de ese acontecimiento? Bueno, la última apuesta que hicimos es que son el adorno, el ornamento. Es lo de todo lo que buscamos, es lo único que no hemos logrado encontrar en algunos animales, porque en su momento Rosaura nos compartió también algún artículo, lo que pasa con los animales que medio se adornan o adornan los lugares es que tienen funciones reproductivas o de sobrevivencia, ¿no? Pero no que tienen la función identitaria de la memoria. Y esto es lo que apostamos ya en este periodo, a perseguir el ornamento, a perseguir el adorno, como la huella del estilo de la emergencia o del acontecimiento cultura en el territorio de lo posible entre nuestra especie. De esta manera, llegamos a la conclusión del periodo pasado, por lo menos de lo que estuve proponiendo yo, y es que tendríamos que pensar en nuestras exploraciones, primero, cuáles son las condiciones que permiten ese territorio donde la cultura es una posibilidad, no la única, ni la consecuencia, ni la posibilidad lógica. Es una posibilidad porque probablemente haya otras que o prosperaron de otra manera o simplemente no prosperaron, pero donde la cultura es una posibilidad, ¿cuáles son las condiciones que establecen ese territorio? Después, cómo ese acontecimiento forma o figura de alguna manera la existencia de los seres humanos, lo que algunos se han atrevido a llamar muy, muy vacío o muy pobremente la psique, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que esa psique ocurra, ¿no? ¿Y cuáles son las características concretas de eso que prefiero yo llamar espíritu o de eso que podríamos llamar alma, ¿no? Humana y que están expuestas en el ornamento, ¿no? Lo último que digo para terminar esta breve introducción es que hasta ahora lo que hemos dicho es que esa experiencia, aunque es colectiva, requiere al individuo implicado en la única forma que el individuo tendría de existir, que sería la voluntad la voluntad como memoria de la existencia y la voluntad sería existencia en su reproducción misma, en su atender a la posibilidad de existir existiendo en la construcción del mundo que se habita. Y por eso no quería decirlo, porque vuélvanlo a ver todas las veces que puedan en el YouTube. Lo voy a subir terminando. Pero esta es la idea, ¿no? El individuo solo existe en tanto que construye el mundo que habita y construye creando y en ese crear voluntario existe. Ya lo revisarán en todo lo que los que tengan que echarle ojo a las sesiones anteriores, porque justo apostábamos por este atender a la existencia de maneras muy específicas y por la voluntad como voluntad restrictiva, que eso está en las últimas sesiones, se trabajó mucho el texto de Fraser. Yo supongo que en las últimas, alguien le dije, la sesión veintitantas, no, si no me equivoco, la sesión 24 o la 28 están numeradas en el YouTube. Una de esas sesiones deja esto así, pum, súper puntual, pero no me acuerdo. Si me acuerdo les digo, si no, pues ya se lo irán topando conforme vayan avanzando. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que recorrimos este semestre. Es un montón, este año, perdón, es un montón y eso solo es lo que me toca a mí. Ahora quiero dejar que Octavio hable un poquito de lo que hizo, de lo que va a hacer. Y yo sé que no te dije que preparas, Octavio, pero pues un poco nada más para que ya comenten ellos y nos vayamos por ahí.
Vale, vale, sí voy a tratar de ser breve. Hola, buenas noches. No topo a todos, entonces a todas sí creo, pero a todos no. A todos. Entonces, a todes. Entonces, ya venía escuchándote en el camino y bueno, creo que parte del trabajo que me tocó hacer, pues ya lo hiciste buena semblanza, ¿no? Más bien quisiera decir por qué. No es que me vaya a demarcar este año necesariamente de las lenguas indoeuropeas, pero ¿por qué sí ampliar el rango de mirada hacia otras lenguas no indoeuropeas, ¿no? Primero por todo lo que ya expusiste, ¿no? Este, Porque todo actualmente no creo que cambie, ¿no? Por ejemplo, programas académicos de idiomas y de lingüística pues tienen como base lenguas indoeuropeas, ¿no? O sea, incluso las teorías lingüísticas tienen como base lenguas indoeuropeas. Em, Así el extremo, más extremo de eso es la teoría de Chomsky. Chomsky lo que propone con su gramática universal es que todas las lenguas tienen la misma estructura, o sea, le vale, ¿no? Todas. Y además, pues la estructura con la que trabajas en inglés. O sea, así de ridículo, ¿no? Y digo, lo estoy simplificando de una forma medio grosera, pero pues los críticos han ido por ahí, ¿no? O sea que no puedes establecer un tipo de universalidad lingüística si solo piensas en una lengua indoeuropea y además es que esa lengua es el inglés, ¿no? Y pues esos son los problemas, todas las categorías que existen, que llamamos verbo, sustantivo, adjetivo, pues tienen esta misma base, ¿no? Más que indoeuropea, sobre todo grecolatina, porque la gente de India sí se pudo desmarcar de ello y cuando se hacen cursos de historia de las lenguas o historia de la lingüística, pues se deja como un poco en periferia lo que pasó en India, pero ahí hay reflexiones muy interesantes, muy tempranas sobre lo que son las lenguas y lo que hay en las gramáticas. Entonces, básicamente por eso, en realidad, el trabajo empezó a hacerse desde una sesión, solo que no explícitamente, ¿no? Donde empezamos a preguntarnos sobre la disposición del acontecer. Cómo es que nosotros ahorita estamos con una disposición al acontecer, sea cual sea. Y lo que me pareció interesante es que sí las lenguas, no la lingüística, que ahí es donde vamos a hilar más fino, tienen ciertas formas de hablar de diversos aconteceres y también de enunciar esa disposición. Esas formas son los verbos. Sí, entonces no hay en realidad tampoco una categoría universal. De entrada, el problema con el concepto verbo es un problema interesante, ¿no? Porque se puede decir, y por ahí hay una lengua que vamos a tocar, el Mundari, que parece sacado de un cuento de Borges, ¿no? Porque hay dos grandes debates sobre el Mundari, ¿no? Unos dicen que es una lengua que no distingue entre sustantivos y verbos nunca. Entonces es una locura, por eso les digo que parece de un cuento de Borges, ¿no? Y pues ahí hay que ver qué pasa, pero no es tan loco pensar eso, ¿no? Y que obviamente los detractores de ellos dicen que pues la descripción gramatical que se hizo del Mundari pues está mal hecha, ¿no? Este, eh, Son dos australianos que así, irónicamente, por azares del destino, tuve la fortuna de conocerlos en distintas temporalidades aquí en México porque vinieron a dar conferencias y ellos son los que tienen el gran debate, ¿no? Quienes dicen que el Mundari no tiene clasificación, no tiene distinción entre verbos y sustantivos y el otro que dice que no. Entonces, pero sí revisaremos un poquito del Mundari. También el recorrido que propongo es sí revisar lenguas asiáticas, revisar algunas lenguas africanas, revisar lenguas mesoamericanas, sobre todo, bueno, en la que yo me he especializado, que es el náhuatl, ¿no? Del norte también podemos revisar algunas lenguas nativas de Estados Unidos
Y del sur, pues hay también un montón de lenguas, ¿no? Podemos revisar las más clásicas, ¿no? En Perú, en Bolivia. Y entonces la idea es empezarnos a preguntar eso, las distintas disposiciones del acontecer en lo que se llama el verbo, ¿no? Porque algo muy simple que está todo el tiempo presente es lo que suele llamarse en lingüística aspecto. Y por ahí es donde voy, ¿no? Cada verbo, hay un concepto que se llama actions art que tiene, digamos, su propia temporalidad interna. Si ustedes piensan en el evento de explotar, cuando algo explota es instantáneo, ¿no? O sea, no tiene fases, ocurre y ya. Pero un verbo como congelarse es un verbo que se puede dividir en fases arbitrarias. Además, tiene una, digamos, cierta temporicidad en el tiempo. Entonces, las lenguas han construido esto a partir de estas disposiciones del acontecer, pero no se ha hablado realmente en profundidad de qué son esas disposiciones del acontecer y por qué las lenguas han recurrido a verbalizar estas disposiciones del acontecer, ¿sí? Y de qué manera se han categorizado en cada lengua. Entonces, eso es lo que me interesa, ¿no? En realidad, sobre todo detenernos en lo que se llaman en las lenguas aspectos, ¿sí? Qué tipo hay, por qué existen así. Claro que una de las lenguas que sí vamos a recurrir para que todo sea más fácil es el español, evidentemente, pero bueno, por ahí va lo que este año quisiera preparar. Me gustaría que me acompañen. Siempre cuando hay personas, hay entre más gente, pues mejor acompañados estamos, ¿no? Una de las cosas que no le dije a Jorge, pero sí es parte de lo que voy a incluir en el seminario, porque hablo un poco de los mitos, porque también los mitos tienen disposiciones del acontecer en cómo se construyen, ¿no? Los eventos de los personajes. O sea, ahorita recientemente ando leyendo el Gilgamesh, que es la primera epopeya, ¿no? Eh, y es una maravilla porque a los, digamos, a los personajes, a los héroes, se les cae el cielo, se les cae el sueño, ¿no? O sea, ¿qué implica eso como una disposición del acontecer, ¿no? Que el cielo se te caiga, que se te caiga el cuerpo, ¿no? Entonces, el mito está develando esas cosas más arcaicas y por ahí pues vamos a seguir. Y pues eso, están invitados. Creo que todo lo que tengo que decir, Jorge. No sé si Gracias. hay alguna pregunta, no sé. Pues ya es el momento. Pregunten, hagan el favorcito. Ah, hola a todos. Pues creo que de lo último que comentó este Octavio, pues sí, realmente creo que sí es un punto de partida muy importante, ¿no? O sea, el tema del origen de las lenguas, ¿no? Y pues prácticamente la similitud que llegan a tener. Ya había escuchado, ¿no? Que inclusive en el tema de antropología y demás, se ha dejado a un lado esa parte de ver al mito como no algo nada más como fantasioso, ¿no? Sino que realmente darle una cierta seriedad, justo por lo que comentabas, ¿no? Porque hablan sobre ciertas catástrofes, o sea, sobre cómo se crearon estos dioses y pues cierta similitud entre estas culturas. Y pues igual lo que comentaba este Jorge también hace mucho sentido, ¿no? El sobre cómo es esa idea básica de que tienen que convivir mutuamente, ¿no? Porque de igual manera, no recuerdo muy bien dónde había leído que, bueno, que se había descubierto inclusive de esas especies, ¿no? O sea, de neandertales que ya llevaban a cabo, por ejemplo, rituales, ¿no? El del tema del entierro, pero no solamente es como de enterrar a sus seres queridos, sino con objetos que representaban a esa persona, ¿no? Por así decirlo, o sea, no sé, herramientas, cosas por el estilo. Entonces, sí, la verdad, muy, muy interesante. En esa línea es donde va a trabajar Alejandra, ¿eh? Justo con el cielo, con con el habitar el cielo. No, como es que, ay, me choca. Ya le escribí a ver si entraba a explicarlo, pero es como habitar la tierra desde el cielo o una cosa así, ¿no? O sea, como que no se puede habitar la tierra sin voltear al cielo. Es algo que va a platicar. Lo que sí prometo es que después de este rato, todo eso que has escuchado
lo vas a tener muy claro, bueno, en general todos, va a estar muy claro y se va a notar dónde es verdaderamente un descubrimiento o más bien un hacerle frente a un fenómeno humano que se revela y dónde ha sido un invento intencionado para devaluar a unos y encumbrar a otros. Esas cositas se van a revelar totalmente porque además es algo que toda la vida traemos. Creo que independientemente hemos llegado a lo mismo, ¿no? La defensa de los de abajo, ¿no? De los que siempre han tratado de poner como, como inferiormente. Y cosa curiosa, que nosotros también nos pusimos así mucho tiempo, ¿no? Justo ayer hablaba con alguien de irse a Europa a dar un rol un tiempo y le decía, es bien fácil, porque los europeos son pobres, ¿no? Sí, los europeos vienen de países ricos, pero trabajan para tener un sueldo para vivir en un cuarto de 8 metros, ¿no? Y no son como nosotros, restaurantes, antros, bares. Claro que hay, pero son para los turistas, ¿no? Y justo mucho tiempo pensamos que no, ¿no? Que si eran hegemónicos es porque eran más cultos, ¿no? Más inteligentes, sus escuelas, más de sabiduría. No, no hasta hay un chingo de videos de un güey que toca un piano en cualquier lugar y aparece cualquier niña de 12 años y tocan a Vivaldi juntos, así de la nada. Entonces, me imagino que todo el mundo ha topado un video de esos, ¿no? Que es, y le ponen, estaba tocando el piano y apareció y sorprendente lo que pasó al final, ¿no? Y sale una chamaquilla que yo iba pasando por aquí con mi violín y sabiéndome Vivaldi, pues tú te lo sabes porque tocas el piano y evidentemente todo eso es súper artificial, ¿no? Ay, es que estaba en el aeropuerto, ¿no? Y de repente se empezó a juntar la gente y casi hicieron una orquesta porque la mitad de Europa es tocadora de algún instrumento precioso. Pinches mamadas. La verdad es que sí ya termina dando asco, pues, ¿no? Porque obviamente es artificialísimo. No es cierto. Es más fácil que aquí en el camión agarre cualquier güey una jarana y cualquiera traiga una flautita y se toquen acá el carnavalito, que realmente pase esa mamada. Pero ese es el término, ¿no? O sea, nos han puesto la idea de esto hegemónico y creo que sí es importante, lo tenemos muy presente. Octavio tiene esas experiencias extraordinarias, ¿te acuerdas de aquel poeta? Era Triqui, el señor, ¿no? Que no lo deja, o sea, el Nacho. indígena, indígena de comunidad, poeta. ¿Y cuántos intentos hizo de entrar a la ENA, Octavio? Cuenta tú, yo te dejo. 4 o 5 intentos por ingresar a la licenciatura, porque evidentemente eh, la guía, los temas, no están escritos para todos. Y Nacho no podía abstraerse porque su abstracción estaba en la poesía, estaba en otro pedo, ¿no? Y entonces alguna vez fui a hablar con las autoridades, oigan, no mamen, Nacho ha intentado un montón de veces entrar a la escuela, ¿por qué no se puede hacer una excepción? No, pues no, es que tiene que pasar por los filtros, por los procesos y pues bueno, el buen Nacho ahí se quedó, ¿no? O sea, estaba en la ENA, alguna vez estuvo con nosotros en las clases, lo invitamos, lo queríamos escuchar, pero nunca se pudo, ¿no? Es muy irónico, es absurdo de verdad pensarlo así. Y penosamente falleció, ¿no? Así es. ¿En la pandemia? Sí, sí, en la pandemia. Pues penosísimamente falleció. Un ser humano extraordinario, ¿eh? Octavio convivió más con él, pero hablaba uno con él y decías, órale, ya entiendo que no entiendo, ¿no? O sea, pero ese es el sistema. O sea, el sistema, etnología. ¿Quería entrar en etnología o lingüística, Octavio? Primero lingüística y luego algo de antropología. O sea, tienes una indígena, poeta, hablante de una lengua indígena, y no entra a la escuela porque no pasa los filtros. Brutal, pero esa es la realidad de las cuestiones hegemónicas, ¿no? Por eso estamos acá pues eternamente creo que para quejarnos y para generar como cierta resistencia, pienso que es
la apuesta que tenemos. Pero bueno, ¿alguien más, por favor? No sé, me gustaría, Axel, que comentaras un poquito, tú que pues eres de los que provocaron que hiciera el seminario, eh, un poco comentar. Es que, como en la primera sesión del seminario pasado, me siento mochito. Apenas pude empezar a leer el libro de la diosa, ¿no? Está haciendo mi tarea hace ratito. Y me acuerdo que en algún momento antes del seminario pasado, el profe y yo platicamos una madrugada y me estaba revelando algunos secretillos de la diosa y me estaba revelando con cosillas de este tipo, ¿no? Que tienen que ver como con las ideologías. Y me acuerdo mucho me acordé hoy en la tarde de un comentario que hizo ese día, eh, que dijo usted que hay rastros de esta diosa por todos lados, que hay pistas, que no es evidente, pero que hay algo, ¿no? Que sí puede provocar esto. Estaba leyendo el libro y estoy en la parte del capítulo 2 de El perro, el ave fría y el corzo, ¿no? Y ya bajaron los simbolismos y demás. Y los simbolismos son, que fue cuando me acordé, porque incluso creo que hay un chiste de eso, ¿no? Los simbolismos, creo que el perro es el de la protección, y por aquí lo tengo anotado. Permítanme un segundito. Ahí está la Alejandra que se lo sabe. Ah, sí, ¿se lo sabe? No conozco a alguien que haya leído más veces el libro de la diosa que... Que me ayude, que me ayude, que me ayude. Permítanme, aquí está, ya lo encontré. El perro es el símbolo de la protección. La, la ave fría es el disfraz. Y el corso es el acto de ocultar, ¿no? Que decía o dice el libro. Y me acuerdo mucho porque creo que hay un chiste de los perros, ¿no? Porque el perro es el que está protegiendo el secreto. El chiste del perro es que, pues, el dios de los perros, convocó a todos los perros y les dijo a todos los perros que a uno de ellos le iba a meter por el culo un papel con el secreto de cómo es que ellos hablan, ¿no? Pero que nadie se iba a enterar. Entonces, el chiste se dirige hacia que los perros cuando se saludan, pues ya ve que se huelen el culo, y lo hacen según el chiste porque se están buscando el secreto, ¿no? Entonces, me llevó mucho al chiste, me lo contaba mi abuelito hace muchos años, y el comentario de que siempre aparecen cositas que esta mujer en la ideología y demás aparece, ¿no? Hay como muy, no tan nítido, aparentemente, pero, por ejemplo, cosillas de este tipo como que me hacen pensar en eso, ¿no? Estaban diciendo de las lenguas y estoy en donde están explicando el tema de las 13 letras, ¿no? Y como de las 13 letras, pues justo resultan los trece meses, ¿no? Este, entonces me siento cortito con la discusión que hicieron usted y Octavio, pero creo tener más claro el tema de hacia dónde va esta situación eurocentrista. Y pues nada, creo que hasta este momento es lo que puedo compartir, ya que vaya más adelantado con ese trabajo, seguro les comparto algo. Súper. Está bien bueno que ya estés leyendo a la diosa. Y sí, pues lo que hacemos nosotros siempre es eso, tratar de encontrar el secreto. Ahora lo dices bien, le andamos oliendo el culo a los ancianos, a ver quién lo trae. Alejandra se va a ir rápido, nada más quería que comente un poco su proyecto y desde cuándo vas a empezar. Hola a todos, buenas noches. Perdón por entrar tan de rápido y así. Y además no tengo así como muchísimo tiempo, pero me da mucho gusto saludarlos a todos, a los que conozco y a los que no conozco también. Bueno, este proyecto en sí tiene muchos años y hay los mismos años de postergación.
y básicamente sí tiene la intención de trabajar qué hay detrás de los sistemas calendáricos y que tiene mucho que ver con esto que estaban justamente hablando, ir más allá de lo que identificamos como simbolismos en sí mismos, sino más bien son huellas que nos llevan, que nos muestran, que preservan, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con esa memoria del cuerpo social que se lleva en el cuerpo individual, que nos habla, que habla desde esos dos cuerpos, tanto el individual como el social, y que podemos encontrar muchas manifestaciones en civilizaciones más antiguas, fuera de lo que nosotros conocemos como Occidente, y que cuando las vamos comprendiendo, cuando nos vamos acercando, nos van a dar, van dando mucho sentido, porque más allá de los temas que conocemos como los racionales y los convencionales, nos dan sentido en algo complejo de decir a bote pronto como ahorita, pero no hay de otra de más que decirlo así, que nos tocan el alma, ¿no? Y que nos tocan la esencia, que nos conecta con el universo y con el modo de entenderlo desde siempre, y que eso se lleve en la trascendencia del cuerpo individual y del cuerpo social. Entonces, bueno, lo que quiero es compartirles el trabajo que he hecho durante estos 10 años. Eh, la idea es empezar a finales de junio. Si es posible antes, pero la verdad es que no le puedo apostar a que sí sea, porque justo ahorita los miércoles están un poco complicados para mí, pero para poderlo empezar y preferentemente, evidente, poderles mandar algún tipo de argumento, introducción y las lecturas que vamos a tener como referencia para que ustedes puedan irse acercando a su tiempo. Y además, no voy a poder estar con ustedes los miércoles como tal, o tal vez solo así, de repente solo conectándome al final, pero voy a seguir todas las grabaciones para poder ir enlazando comentarios al respecto y ir enlazando el trabajo que están siguiendo tanto Jorge como Octavio, y que, bueno, tenemos muchos años de conocernos y que de una manera siempre, de una u otra manera, sin ponernos de acuerdo, trabajamos en paralelo de una forma muy horizontal. Entonces creo que aunque no lo planeemos y aunque no nos pongamos de acuerdo, en realidad cuando nos escuchamos nos suenan bastante cosas al respecto, porque no nos alejamos tanto de lo que estamos. Pero en términos muy generales, por allá va la cosa. Muy bien. Dos cosas. Alejandra está ahorita cerrando una tesis en filosofía sobre una cosa brutal que ya ella platicará en su momento, pero el camino de Dante por el infierno hasta el cielo, y particularmente situándonos en el maldito lugar del Virgilio, ahí nomás, acompañando, sin poder hacer nada. Pero su tesis va a estar brutal. Yo espero que ya en unos meses estemos en el examen y que sea público para que podamos ir todos, ¿no? Sí, sí, seguramente será público, abierto, y quien pueda estar ahí será súper bienvenido. Pero sí, el tema central de toda la tesis es la locura. Entonces es un tema bastante interesante, que yo creo que nos convoca en muchos sentidos. Pero por supuesto que en cuanto esté, estarán muy cordialmente invitados. Y además trabajó muy de cerca a un gran, gran, gran amigo que tuve en la vida. Murió igual en la pandemia. Ya llegó el momento en el que empezamos a hablar de tantos muertos como vivos y es muy molesto, pero un historiador psiquiatra grande, grande entre los grandes, que murió también durante la pandemia. No sé si habrá sido de COVID o no, pero pues Alejandra lo trabaja y me parece un gran homenaje y un acto de reivindicación muy bonito para Jan Garrabé, el buen amigo. Pero bueno, eso es un poco lo que va a trabajar Alejandra. Y ahora sí, ya para cerrar, bueno, la situación es así. Va a trabajar Alejandra, Octavio y yo. La próxima semana empiezo yo, la siguiente Octavio, si estás de acuerdo, Octavio. La siguiente descansamos y luego otra vez yo, Octavio, y descansamos. ¿Sí? ¿Vale? Y después, en cuanto entre Alejandra, ya será yo, Octavio, Alejandra y descansamos, ¿no? Para ir sumando. Es así, lamentablemente, porque ya no son los tiempos de antes que uno solo hacía esto. Ya, Octavio, imagínense que en buena medida viene en el transporte, escuchando el seminario. Cuando le toque a él empezamos a las 9, pero nos prolongamos el tiempo necesario. Ya veremos si cuando le toque a Alejandra también empezamos a las 9
y el tiempo que sea necesario nos prolongamos. Si en algún momento me tuviera que ir yo, que doy una consulta al rato, pues bueno, ni modo, pero la cosa sigue. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y lo que les digo de corazón, primero es que estoy desde hace mucho, mucho tiempo convencido de que absolutamente nada se puede hacer bien individualmente. Por eso es que siempre hacemos esto, el ejercicio de seminario, de grupos de estudio, de trabajo conjunto, donde aunque cada quien trabaja en su casa su rato solito, cuando llega acá, trabajamos juntos y es cuando verdaderamente se construye. Creo yo que las mejores cosas que han pasado en mi cabeza han sido en este lugar. Y me parece también importante que lo sepan, creo que los que me conocen de mucho tiempo lo entenderán bien. Acá no se trata de alumnos y profes, ¿no? Uno trae la chamba que está haciendo, cada quien trae la chamba que está haciendo en lo personal, pero la idea es que eventualmente todos seamos igual de capaces de aportar un fregadazo intelectual a la comunidad, porque es de esos fregados intelectuales de los que hacemos la ideología, no sé si decir así, o la conceptualización desde la que cada uno va y teje por su cuenta. Pero la verdad es que llevamos añales teniendo conversaciones semanales, quincenales, mensuales, como sea, y siempre el resultado es que terminamos, después de un tiempo de no vernos o de hacer cada quien sus cosas, terminamos hablando siempre de cosas súper similares. Creo que hace mucho tiempo llevamos el mismo camino y este grupo es una invitación absoluta a que todos traigan lo que se les dé la gana traer, porque lo estamos tomando para construirnos en total, ¿no? En general. ¿Algún otro? Ay, perdón, se me atravesó un infarto. ¿Algún otro, comentario que quieran hacer? Por favor, cualquiera. ¿Nadie? Yo, a lo mejor ahorita, aprovechando que está Alejandro por acá, este, algunos tips, algunas recomendaciones o comentarios para leer a la diosa. No te sorprendas que van a haber momentos en donde lo entiendas todo para después darte cuenta que no entiendes nada. Es parte de la experiencia. Y yo no lo sé, a mí así me pasó, me di cuenta que la diosa blanca se lee mejor cuando no se lee de principio a fin, pero lo tuve y lo pude entender solo hasta que la leí de principio a fin. Todas las demás veces que la leí tiene su modo diferente de ser leída, pero sí es importante saberlo. La diosa blanca es el resultado de la escritura, perdón, de la escritura de Robert Graves de El Rey Jesús. Sí, es un obligado el Rey Jesús, porque él escribe al Rey Jesús y fue tanto lo que había que escribir y fue tanto lo que se le develó que salió la diosa blanca, no es y escribió la diosa blanca, sino salió la diosa blanca. Entonces, un antecedente muy interesante de lectura es el Rey Jesús. Va que va. Y igual como recomendación, normalmente luego esos librillos los ponen en promociones o en rebajas porque se ponen de moda y se quitan de moda. Entonces sí, si alguno de ustedes lo compra o sabe de algún ejemplar que está como barato o lo encuentran en los usados, avísense porque son buenas oportunidades. De hecho, en algún momento yo dando un seminario se pasó y se podían conseguir libros en muy buenos precios. Ya leyó el Rey Jesús, Axel, porque lo mandamos a leerlo antes. Buenísimo. Y ya está listo. Buenísimo. Pues, se leen súper en conjunto. De hecho, es muy necesario ir y venir entre los dos libros. ¿Lo tenemos digital? ¿Lo podríamos mandar al Telegram? Yo creo que sí, yo creo que sí. La diosa blanca, esta versión última no, yo tengo la anterior. Sí, no, Eh, esta última no, pero pero sí, creo que ¿no? el de Jesús sí, yo creo que sí. El de Sí. Rey Jesús yo lo tengo en PDF, si quieres lo mando al grupo de Ah, Telegram. buenísimo, ya Ah, estuvo. pues, sí, por favor, todos bájense Telegram para que podamos hablar con Vladimir Putin y mandarnos textos, este, textos gratis, ¿no? Entonces bájense, porfa, Telegram. Ahorita me hiciste recordar algo, Alejandro. ¿Te acuerdas, Octavio, que una vez tú encontraste la hermenéutica del sujeto en una librería de usados y los compramos todos? Sí, claro. Qué tiempos, qué tiempos.
Pero bueno, no sé, ¿alguien más? ¿No? ¿No? Hoy el Has está muy calladito. Bueno, de verdad se los digo de todo corazón, es un gusto, es un placer verlos de nuevo acá. De verdad, siempre que entro por primera vez al seminario pienso que no va a haber nadie y me da gusto ver que estén acá. Me da mucho gusto verlos, que estén, de verdad, a todos ustedes les tengo un cariño bien especial, a cada uno a su forma. Quiero que trabajemos juntos, quiero que estemos juntos y que este ejercicio sea más grande que el del año pasado. Sin más por el momento, vamos a hacer pipí para luego seguir trabajando. Descansen, Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles. cuídense. Bye. Bye bye. Bye.